Éxodo capítulo 16. Y vamos a continuar esta aventura de fe, que puedo decir. Ya hemos visto el libro de Génesis completamente. Ahora estamos en Éxodo. Y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy, nuestra porción de hoy. Y vamos a ver, y el título de este capítulo es Maná para los hijos de Israel. No es el grupo Maná, no piensen en eso. Maná para los hijos de Israel. Y vamos a ver de qué se trata este capítulo tan interesante, pero antes de comenzar, vamos a dar un pequeño repaso de lo que se trató el capítulo anterior. ¿Se acuerdan en dónde dejamos a Israel? No lo dejamos en Hawái, lo dejamos en dónde? En Elim. ¿Se acuerdan que era Elim? Un lugar donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en medio de algo así por el estilo, palmeras y agua, ¿no? Qué hermoso es. Imagínense esa escena y ver que ellos estaban atravesando el desierto. Y se acuerdan que ellos estaban ahora sedientos, ¿verdad? Y aún así ellos clamaron a Dios. ¿Por qué? Porque tenían sed. Y ellos observaron cómo Dios proveyó para ellos. Y vemos que ellos también aprendieron la lección a través de toda esta historia. Pero ahora vamos a ver algo diferente. Y no solamente eso, pero capítulos un poquito más antes. ¿Se acuerdan que ellos acababan de cruzar el Mar Rojo? Y se acuerdan que los egipcios estaban tratando de... Bueno, estaban ya casi cerca de perseguirlos, y yo sé que la mano de Dios estuvo ahí, y ellos cruzaron el Mar Rojo, y Dios abrió el Mar Rojo y todo eso, y que después hubo celebración. ¿Por qué? Por lo que Dios hizo en ese tiempo de historia. Pero ahora, si nos vamos a dar cuenta en esta historia, continúan esa travesía en el desierto. Y vamos a comenzar con la parte número 1. Este capítulo lo vamos a dividir en dos partes. Versículo del 1 al 8 es la parte número 1, y es la promesa de Dios de proveer. ¿Cuántos nos gusta la palabra proveer? Cuando Dios provee para nosotros, qué hermoso es. A nadie nos gusta la sequía, a nadie nos gusta la hambruna, pero vamos a ver la promesa de Dios de proveer, y vamos a ver de lo que se trata. Y aquí en Éxodo capítulo 16, versículo 1. ¿Estamos ahí? Y el título de este versículo número 1 es de Elim al desierto de Sin. De Elim al desierto de Sin. Y vamos a leer. Y dice así, versículo 1 del capítulo 16 de Éxodo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Ahora, vamos a observar este versículo. Aquí está diciendo que fue a los 15 días del segundo mes. Entonces, en pocas palabras, estamos observando que se trata de 1 mes y 15 días, para ponerlo más, para que podamos entenderlo mejor. Me gusta cómo está aquí la frase. Me gustaría que cuando dijéramos a los 15 días del segundo mes voy para México o algo así, ¿verdad? Se oye más extravagante, pero bueno, eso era 1 mes y 15 días, 1 mes y medio. Este era 1 mes después de dejar a Egipto, ya que se fueron el día 15 del mes anterior, y eso lo observamos en Éxodo capítulo 12, 18. Ahora, estamos observando que ellos están saliendo de Elim. ¿Se acuerdan que Elim era un lugar de qué? De descanso. Era un lugar de descanso. Y ahora están yendo hacia el Sinaí. Un lugar, escucha bien esto, es un lugar para encontrarse con Dios y para recibir su ley. Eso era. Entre Elim y Sinaí estaba el desierto de Sin.
Entonces teníamos aquí a Elim, teníamos a Sinaí, entonces ellos estaban cruzando todo ese desierto de Sin. Ahora, no es de que Sin es como la palabra en inglés que es pecado, ¿no? Pero vamos a ver un poco de quizás cosas que podemos ver aquí, mucho que ver con el pecado, pero eso no quiere decir el significado de Sin. Pero vamos a ver ahora en el versículo 2 y 3, Israel murmurando. Israel murmura. Y vamos a leer este versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, fíjense lo que va a decir los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Parece como las carnitas, ¿no? Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahora estamos viendo aquí en el versículo 1 que Israel, todo Israel, ¿qué está haciendo? Murmurando. Ellos murmuraron debido a que no tenían suficiente comida. Las provisiones que ellos llevaban desde Egipto empezaban a acabarse y ellos tenían que sostenerse en el desierto. Ahora, observemos bien. Al parecer el hambre estaba más anticipada que experimentada. ¿Y qué quiero decir con esto? En otras palabras, ellos no vieron, o ellos, mejor dicho, no vivieron a través de semanas y semanas de hambruna, ni tampoco vieron a su familia y amigos morir por mala nutrición, ni tampoco tuvieron que matar a todo su ganado por comida. No queremos decir que ellos ya no tenían nada de comer, si te das cuenta. Todavía tenían algo, pero ellos estaban anticipando eso. Ellos empezaron a sentir hambre. Es como quizás cuando tú estás en tu casa, tengo hambre, ¿y qué vas? Al refrigerador, ¿no? Y ahí está todo, un poco de comida, ¿no? Y ahí comes. No, eso se trata, pero en sí no era de que no había nada de comida. Ahora, si te das cuenta, ahora ellos pasaron de cantar a murmurar rápidamente. Y eso nos pasa a nosotros como cristianos. Estamos aquí en la iglesia cantando Kumbaya My Lord, ¿eh? Y tantas cosas más. Y qué bueno es. Pero cuando salimos, lamentablemente, caemos de la misma manera como el pueblo de Israel. ¿Qué está pasando? Las murmuraciones están. Versículo 3 dice: nos habéis sacado, o uno antes, un poco más arriba, cuando dice: cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Si te das cuenta, aquí el pueblo de Israel está regresando en las cosas de que cuando ellos estaban en Egipto. De la misma manera, nosotros como cristianos, a veces en nuestro caminar con Dios, vemos nuestro pasado y decimos: yo estaba mejor cuando estaba en las cosas del mundo. Y aquí vemos que Israel selectivamente recordó el pasado y pensaban que su tiempo en Egipto era un buen tiempo. Ellos perdieron de vista, escucha bien esto, ellos perdieron de vista, escucha bien esto, ellos perdieron mucho de vista que el futuro de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros como cristianos. Esta forma de pensar es común entre aquellos que murmuran. Se les olvidan las cosas de Dios. Más adelante en el versículo 3 dice: nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y esto no era cierto. Y aquí observamos otra práctica común para aquellos que murmuran. Ellos insistían que Moisés y Aarón, ¿saben qué? Tenían malas intenciones. Y ellos estaban equivocados.
Por supuesto que Moisés y Aarón no tenían interés en matar al pueblo de Israel, pero esta era una horrible acusación. Pero para un corazón que murmura, se le hace difícil que el acusar a la persona con la que se quejan de tener las peores intenciones. Y si nosotros observamos, la última vez que nosotros murmuramos, y tú puedes decir, ya tiene mucho, ¿no? O hace ratito, ¿no? O quizás la semana pasada. Pero nos damos cuenta que nuestro corazón murmura y estamos también acusando a la persona y quejándonos y pensando que tiene las peores intenciones. Ahora, del versículo 4 al 5, vamos a ver la promesa del pan del cielo. Ya observamos que ahorita está que Israel está saliendo, hay una dirección, pero también Israel está murmurando. Pero ahora vamos a ver aquí la promesa. Versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os daré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Nota bien esto, ¿la porción de qué? De un día. Para que yo la pruebe si anda en mi ley o no. Versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Ahora aquí en el versículo 4 dice, haré llover ¿qué? Pan del cielo. Esta era una promesa extraordinaria. Ahora, si se dan cuenta, el pan normalmente no llueve del cielo, ¿verdad? Qué hermoso sería, ¿no? Ahí con tu sombrilla, en lugar de estar así, estaría así al revés, ¿no? Recogiendo todo el pan en bicicleta, ¿verdad? Ya parecías panadero ahí como de México. Pero eso era. Ellos tenían que recoger. Dice, no llueve del cielo. Ahora, aún Dios prometió que Él proveería para Israel de una manera inesperada. Ellos no esperaban eso. Y esto nos recuerda de que Dios puede proveer recursos que nosotros no sabíamos que existían. Algunas veces Dios provee recursos conocidos y algunas veces recursos desconocidos. Y nosotros como cristianos a veces así nos pasa. Vemos esos recursos que quizás vemos, quizás recibí un extra pago de mi jefe en el trabajo. O de repente un señor que ni siquiera lo conociste te dio un pan o te dio un taco o algo así. Cosa que realmente no conocías. Ahora, aquí vemos y observamos que el Israel que murmuraba llamó a este pan del cielo, ¿saben cómo lo llamó? Maná. Israel le llamó maná. Dios casi siempre le llama, si te das cuenta en la Biblia, pan del cielo. Y lo podemos ver como ejemplos en Nehemías 9:15, Salmos 78:24 y Salmos 105:40. Ahí tú vas a observar el pan del cielo. O algunas veces era llamado alimento de nobles. Salmos 78:25. Ahora en el versículo siguiente, el 5, dice que mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger. Si te das cuenta, cada día ellos recogían solamente una porción, pero el sexto día tenían que recoger doble porción. Y vamos a ver más adelante de lo que se trataba. Pero vamos a ver el versículo 6 al 8, la provisión venidera de Dios. Y dice así, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel,
En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino ¿contra quién? Contra Jehová. Ahora, aquí en el versículo 6, cuando dice, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Aquí uno podría pensar que la experiencia de las plagas, ¿se acuerdan? Y de la Pascua, la liberación del Mar Rojo, harían que Israel conociera que Jehová los sacó de Egipto. ¿Cuántas cosas pasó el pueblo de Israel? Y aún saben que con estas experiencias grandes, su corazón no había cambiado de la manera que nosotros podíamos pensar regularmente. Ahora, si te das cuenta, en el versículo 7 dice, y la mañana veréis ¿qué? La gloria de Jehová. Ellos no verían la gloria de Dios en su trono de gloria radiante, como podemos pensar, pero en su gran y amorosa provisión para su pueblo. Esa es una verdadera demostración de la gloria de Dios. Ahora, aquí observamos que la gloria de Jehová significa el puro peso o solemnidad. De la palabra de la raíz hebrea significa tener peso. Y luego el glorificar de su venida presencia. Eso es lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene peso. Ahora, una manera en que Dios mostraba su gloria era a través de la demostración de misericordia y bondad, si nosotros observamos. Pónganse a pensar que el pueblo estaba murmurando, pero Él, nuestro Dios, demostraba misericordia y bondad. Dios no les mandó el infierno del cielo. En lugar de eso, Él les mandó ¿qué? Pan. Si realmente, o no sé, cuando alguien se queja contigo, ¿verdad? Tú quieres mandar el infierno con él, ¿verdad? ¿Por qué estás murmurando, no? Y somos impacientes y no hay misericordia en nosotros. Pero aquí vemos que Dios es bondadoso y misericordioso. Y Él está proveyendo. Tampoco Él mandó que se detuvieran de murmurar antes de que ellos comieran. Justo como Jesús luego nos ordenara, Dios amó y alimentó a aquellos que actuaron como su enemigo. Es como nosotros lo aprendemos. Ahora en el versículo 8, cuando dice, Jehová os dará en la tarde carne para comer. Aquí en Éxodo, en el versículo 4, Dios prometió el dar pan del cielo en la mañana. Y aquí Él también promete dar ¿qué? Carne para comer en la tarde. Eso es el pan y ¿qué? Y carne, dos cosas. Y creo que la segunda, cuando escucharon de la carne, wow, estuvo mejor el asunto, ¿no? El menú está mejor. Unas tortas ahí de carnitas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Dios promete dar carne. Ahora, en la última parte del versículo 8 dice, Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Ahora, el pueblo pensó que estaban murmurando en contra de Moisés y de Aarón. ¿Se dieron cuenta que se quejaron contra Moisés y Aarón? Pero ¿saben qué? En realidad ellos estaban murmurando en contra de Jehová. Y eso es lo triste. Ahora, la segunda parte, del 9 al 36,
vamos a ver la provisión de maná por parte de Dios. Y dice así, y vamos a ver el segmento del versículo 9 al 12, cómo Dios muestra su gloria y promete proveer. Y vamos a leer, dice el versículo 9, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo te he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Y escucha bien esto, y sabréis que yo soy Jehová vuestro, ¿quién? Dios. Ahora, del versículo 10 en la última parte y el 11 en la primera parte, cuando dice, y he aquí la gloria de Jehová apareció ¿en qué? En una nube. Apareció en una nube. Y Jehová habló a Moisés. Ahora, no sabemos si el pueblo de Israel estaba escuchando lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, pero ciertamente ellos sabían que Dios hablaba a Moisés. ¿Por qué? Porque ahí estaba la nube. Ahí estaba la nube. Versículo 12, en la primera parte, cuando dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Híjole, eso estaría pesado para Israel, ¿no? Ya los escuché, ¿verdad? Ya que Moisés sabía esto, basado en versículo 4 y 5, estas palabras le tenían más peso, debido a que Dios lo dijo públicamente, y más para el beneficio de Israel que para el beneficio de Moisés. Dios escuchó la murmuración. Ahora, del versículo 13 y 14, vamos a ver a Dios proveyendo codornices y pan del cielo. Ahí está más específico el menú, ¿verdad? ¿Cuál es el menú? Bueno, vamos a tener codornices y pan, ¿verdad? Y vamos a leer. Versículo 13 dice, y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento. Imagínense todas esas aves. No sé si han visto muchas aves juntas, ¿verdad? Pónganse a pensar las codornices. ¿Han comido codornices ustedes? Yo sí, están sabrosas, ¿no? Se dice que la codorniz era el manjar de los egipcios, era buen alimento para ellos. Ya está medio hambre, pero bueno. Que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Escuchen bien esto. Una vez más lo voy a leer. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Estaba cubierto el campamento de codornices. Y luego dice, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Aquí el versículo 3 en la primera parte cuando dice, y venida la tarde, subieron las codornices del campamento. Esto era de una forma milagrosa. Estamos observando aquí que Dios proveyó a Israel con mucha carne en el desierto. Qué hermoso es, ¿no? Imagínense toda esa carne. Esta era una demostración significante de que de la misericordia de Dios. Cuando Israel murmuró, Dios pudo haber contestado ¿con qué? Con juicio, ¿no lo crees? Sin embargo, no lo hizo así. O también podría ser con disciplina, pero Él les dio en lugar de eso carne. Ahora, algo interesante de las codornices, te voy a leer algo interesante aquí, que aquí se menciona, que las codornices, escucha esto,
migraban regularmente entre el sur de Europa y Arabia a través de la península de Sinaí. Ahora, estos son pequeños, pájaros con cabeza de bala, ustedes se la han de figurar, los cuales vuelan rápidamente pero a baja altura y usualmente pasan la noche en el suelo o en los pequeños arbustos al anochecer. Ahora, cuando están cansados, estos serían incapaces de volar. Los pájaros son deliciosos para comer. Sí son. Pero eso es interesante. Ahora, en el versículo 14, en la segunda parte, se dice que era una cosa menuda. No es menudo, como el que nosotros comemos, de rojito, de caldito. No. Se dice que es una cosa menuda. Van a salir, ¡ay! Que los israelitas también comían menudo, ¿verdad? No lo es así. Una cosa menuda. Dice que era redonda. Menuda como una escarcha sobre la tierra. Ahora, ese era el pan. El pan del cielo llegaba ¿con qué? Si te das cuenta, decía que con el rocío de la mañana. Ustedes cuando salimos de la casa y vemos las plantas, vemos cuando están mojaditas, ¿no? El rocío de la mañana. Como un tipo de residuo del rocío. Se dice aquí que era una cosa menuda, redonda, como escarcha. Por lo tanto, no era fácil de colectar. Tenía que ser barrido de la tierra. O sea que no era fácil colectar ese pan. Y se tenía que colectar. Ahora, Números 11:7, escucha bien esto, se describe más de este pan del cielo como una semilla de cilantro. ¿Ustedes conocen la semilla de cilantro? Parece como la semilla de pimienta, ¿verdad? Si tienen preguntas, pregúntenle a Elías, porque él sabe. Él estudió agricultura. Estamos platicando acerca de eso. Pero es una semilla muy chiquita, es difícil como la pimienta, no sé si ustedes las han visto. Ahora, se dice que era dulce como la miel y de color de bedelio, y el color era como el color perla, ¿verdad? Y en Éxodo lo vamos a ver más adelante cómo es que se hacía este tipo de pan. Se dice que se tostaba y se hervía. Había trabajo ahí, ¿no? No es de que les mandó así el slice bread o el pan ya cortadito, cosas así, ¿no? Se tenía que trabajar. Ahora, en Números 11:8 dice que el pueblo se esparcía y la recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera y hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Si ustedes han probado aceite nuevo, no aceite de carro, pero aceite nuevo, bueno, pues ese sería quizás el sabor. Ahora, esto se demuestra en pasajes como Deuteronomio 8:3. Fíjate lo que dice este pasaje, te lo voy a leer. Y dice así: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, cuando Dios, nos pone en lugar de necesidad, Él quiere hacer más que satisfacer nuestra necesidad. Él nos quiere enseñar que lecciones eternas. Eso es. Dios hubiera podido mandar el pan así completo, decir, aquí está el pan, pero no lo fue. ¿Por qué? Porque Él nos quiere enseñar algo. Ahora, el versículo 15, el pueblo llama al pan del cielo maná. Dios no lo llamó así, el pueblo lo hizo. Y fíjate lo que dice el versículo 15. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Ahí está la respuesta.
Aquí estamos observando que se están preguntando, ¿qué es esto? Y ese es el significado de maná. ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, eso es lo que significa maná. Ahora aquí dice que no sabían qué era. Dios les proveyó, pero ellos no reconocieron lo que se les proveyó. Aquí observamos algo: cuando la provisión de Dios llega, muy seguido no la reconocemos. Y a veces nos pasa así, que cuando Dios provee, como que no reconocemos bien eso. Dios atendió la necesidad de Israel, pero Él lo hizo de la manera que ellos no lo esperaban. Quizás ellos estaban pensando encontrar una bodega con pan o con comida, que es lo más quizás viable o más lógico quizás humanamente. Pero si se ponen a pensar cómo el pan llegaba, eso era inesperado, no se lo esperaban. Y Él lo hizo de esa manera. Ahora, versículo 16 a 19, vamos ahora a ver las instrucciones para hacer la recolección del pan del cielo. Si se dan cuenta, Dios no nada más los mandó el pan, pues ahí está, ahí. Traten de ver cómo lo hacen, ¿no? Sino que da instrucción. Y dice así el versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Y aquí dice, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por ¿qué? Gomer. Esa era la medida. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello, ¿para qué? Para mañana. O sea que hay unos que comían más y otros que comían menos, ¿verdad? Quizás los más gorditos, pues, su medida era un poquito más grande, ¿verdad? O también los flacos, porque también los flacos comen mucho, ¿verdad? Pero lo importante, dijo, ¿sabes qué? No guarden nada para mañana. Y para nosotros, a veces que comemos, a veces quieres guardar lo que sobra. Pues mañana me lo como en el lonche del trabajo, ¿verdad? Y dura en la refrigerador por años, ¿verdad? Pero aquí dice que no se debe dejar nada para que al día siguiente. Y es interesante, pero aquí vamos a observar en el versículo 16, en la primera parte, cuando dice, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. El pan del cielo era recolectado de una manera que individual. Observa esto, es muy importante para nosotros. Debe de ser de una manera individual y por familia. Dios no ordenó la creación de una tribu que se dedicara a recolectar y distribuir el maná. Pudo haber dicho a Moisés, ¿sabes qué? Los hombres más fuertes, vamos a trabajar sobre ello. No. Cada uno, individual. Cada familia debía de proveer por sí misma. Y una familia rica no podía contratar a la familia humilde para hacer el trabajo por ellos, ¿verdad? Pudo haberlo hecho así, quizás. Pues no quiero sudar la camiseta o sudar las sandalias en ese tiempo y contratar a un vecino, sino que realmente cada uno, todo lo que se tiene, si te das cuenta, cada cosa que Dios da al pueblo de Israel tenían que hacerlo todo al pie de la letra. ¿Se acuerdan? Tenían que obedecer cada paso. Y esa era una lección también para el pueblo de Israel. En la segunda parte del 16, que dice un gomer por cabeza. Ahora, un gomer podía ser tanto como un galón, especialmente en la historia posterior de Israel. ¿Ustedes han visto un galón de leche? Quizás podría ser un gomer.
Pero en este punto de la historia de Israel no pudo haber significado solamente una taza llena. Quizás pudo haber sido así nada más, una taza llena. No es una medida muy precisa, no se sabe exactamente cómo era el gomer, pero quizás podía ser de una taza, quizás a un galón de un contenedor. Pero ese era un gomer, esa era una medida y tenía que ser por cabeza. Ahora, versículos 20 y 21. Vamos a ver que algunos fallan a la prueba de Dios. Y va a pasar así. Dentro de ese pueblo van a haber personas que fallan a los pasos de Dios. Y vamos a leer el 20 y 21. Mas ellos no obedecieron a Moisés. Siempre hay esas personas que se quieren pasar de autoridad. Y dice aquí el versículo 20, sino que algunos dejaron de ello para otro día, o sea que se hicieron sus provisiones para el siguiente día. Y crió gusanos y hirió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Sí se dan cuenta? Empezaron a ver que gusanos y hirió, se echaba a perder la comida. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Aquí vemos el versículo 20 que ellos no obedecieron. Ahora fue claro lo que Dios dijo. Pero por alguna razón ellos sintieron que no debían de obedecer. Y aquí vemos que hubo un castigo duro por su desobediencia. Se creó el gusano y hirió. Versículo 21 vemos también cuando dice que luego el sol calentaba y se derretía. Aparentemente el pan del cielo debía ser recolectado y preparado muy de mañana. Esta era la manera gloriosa de Dios de forzar una ética de trabajo sobre la nación de Israel. Si te das cuenta, se tenía que hacer temprano en la mañana. Muchos podrían decir, no, pues en la tarde o cuando tenga hambre lo voy a hacer. Pero no, tenía que ser en el paso de Dios. Ahora, el versículo 22 al 26, después de haber observado que unos fallaron, vamos a ver ahora cómo Dios provee la doble porción y de qué se trata y por qué Dios dijo eso, que se tenía que recolectar el sexto día una doble porción. Versículo 22 dice así: en el sexto día recogieron doble porción de comida. ¿Cuántos gómeres son? 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Si te das cuenta, es el único día que se tenían que guardar. Versículo 24 dice: y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hirió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días la recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se ¿qué? Hallará. O sea que el séptimo día es un día de reposo. Ahora en el versículo 22, aquí observamos que Dios prometió proveer doble porción para el sexto día. Y lo hizo así Dios. Quizás esto llegó por sorpresa al pueblo de Israel porque sintieron que debían de reportarlo a Moisés. Cuando dice aquí, vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Ellos no pensaban que iban a recibir la doble porción. Ahora en el versículo 23, cuando dice: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Aquí
es la primera vez que Dios habló a Israel sobre el día de reposo. Y lo vamos a ver en el trayecto de la palabra de Dios. Todo esto acerca del día de reposo. Ahora, aquí Dios esencialmente forzó al pueblo a honrar el día de reposo, al no proveer pan del cielo en el día de reposo. Cuando aquí dice, hoy no hallaréis en el campo. Ahora, del 27 al 30, vamos a ver que no había o no hay maná en el día de reposo. Y aconteció, versículo 27, que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger. Y ahí están los rebeldes, ¿verdad? Algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger. ¿Y qué pasó? Y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y aquí vemos que a pesar de que Dios les dijo que no hicieran nada el día de reposo, aquí vemos que ahí está la rebeldía. Algunos salieron ¿para qué? Para recolectar y no hallaron nada. Algunos solamente aprenderán por experiencia propia, ¿verdad? Y de la misma manera, cuando nosotros como cristianos, nosotros estamos en rebeldía, vamos a experimentar en nuestra propia vida esas cosas que están en contra de Dios y sus resultados. Aquí en el versículo 27, en la última parte, cuando dice, y que no hallaron nada. Estamos observando que la palabra de Dios es cierta. Ellos no encontraron nada. Y aquí vemos una lección poderosa, el cual enseña a Israel en qué? En confiar en Dios. En confiar en Dios. Y la última parte, del versículo 31 al 36, vamos a ver un testimonio de su provisión. Y este capítulo es importante porque vamos a verlo más adelante, cómo se desglosa todo acerca de lo que es el día de reposo. Pero vamos a ver ahora acerca de un testimonio de su provisión. Versículo 31 dice así, y la casa de Israel lo llamó ¿qué? Maná. Fue adoptado ese nombre, fue aceptado. Y era como semilla de ¿qué? Aquí dice culantro, pero es cilantro también. Blanco y su sabor como hojuelas con miel. Imagínense, hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él. Escucha esto. Llenad un gomer de él y guárdalo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Aquí estamos viendo que Dios le dijo a Moisés, Moisés le dijo a Aarón, y todo se hizo de acuerdo a lo que Dios dijo. Versículo 35 dice, así comieron los hijos de Israel maná. ¿Cuántos años? 40 años. ¿Es mucho? ¿40 años? Imagínense. Más o menos, ¿no? Quizás como si estuvieran comiendo McDonald's a lo mejor, ¿no? Pero bueno, 40 años es un buen tiempo, ¿no? Un buen tiempo. Y dice, versículo 35, hasta que llegaron a tierra habitada. Ahora, maná, aquí el versículo dice más adelante, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Versículo 36, y un gomer
es la 10ª parte de un efa. Ahora aquí cuando dice guardarlo para vuestros descendientes, esta olla llena de pan del cielo fue después puesta, ¿saben dónde? En el arca del pacto, el cual es referido aquí como el testimonio, y escribe este pasaje, Hebreos 9:4. Y aquí dice en el 35, en la última parte, que dice que comieron maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra. Tan importante como era para Dios el proveerles el pan del cielo. Pero ¿sabes qué? También era importante para Dios el parar de proveerlo. Y hay un motivo. Ahora, este maná, este pan del cielo, es una poderosa imagen del mismo Jesús. Después de alimentar a los 5,000, ¿se acuerdan de esa historia? Jesús tuvo una discusión con personas que querían que Él siguiera alimentándolos con su milagroso poder, ¿verdad? Se aprovechaban, bueno, pues hay que nos dé de comer, ¿no? Ellos querían que Jesús les proveyera, justamente como a Israel se les proveyó de maná en el desierto. Pero ¿sabes cómo contestó Jesús? Lo vamos a observar en Juan capítulo 6, 32 y 33. Y te lo voy a leer. Fíjate cómo Jesús les contestó a ellos. Y dice así: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Buena respuesta. Y aquí observamos que Jesús es el pan del cielo. Y nosotros debemos de recibirle de la forma que Israel recibió el maná. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Bueno, ellos estaban conscientes de la necesidad. Ellos estaban hambrientos. Cada uno para sí mismo, como lo habíamos escuchado en esta historia. Familia por familia. Cada día. Humildemente. Quizás también en rodillas. No solamente eso, pero sabes también con gratitud. Sabiendo que nosotros no lo merecemos, ¿verdad? Pudo haber dicho Dios, ¿sabes qué? No más el pueblo de Israel, no aprende. He hecho tantas cosas, los he sacado de Egipto, les he ayudado en el cruce del Mar Rojo, los he puesto en Elim y no aprenden. Sin embargo, vemos aquí realmente la misericordia de Dios. Por último, comiéndolo, tomando el regalo adentro, en el interior de nuestro ser. Eso es. Nuestro Jesús es el pan del cielo. Y creo que es bueno que nosotros, de la misma manera, que podamos también tomar de ese pan y poder también compartir a otras personas de lo que Jesús ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos observado, Señor, tu palabra. Y a veces nos sentimos también, Padre, como el pueblo de Israel. Y nos encontramos también murmurando, Señor, en cada una de las cosas que enfrentamos, Señor. Aún así cometemos el error de acusar, Señor. Pero Padre, observamos, Señor, que a pesar de todo eso está ahí tu misericordia, tu bondad, Padre. Que a pesar de que nosotros murmuramos contra ti, no contra otras personas, así como Israel con Moisés y Aarón, sino solamente a ti, Señor. Para que nosotros podamos venir a una actitud de quebrantamiento, de arrepentimiento en nuestras vidas, Señor.
y que nosotros podamos siempre tomar nuestra porción del día, Señor, que eres tú. Padre, ayúdanos a no desobedecer a tus mandatos, Padre. Queremos nosotros, Padre, de la misma manera como observamos en estos líderes, hacer todo al pie de la letra, Señor, y sabemos que aún así llegamos a fallar. Pero, Padre, sabemos que tú estás ahí para nosotros. Tú estás ahí para levantarnos, Señor. Padre, te pedimos solamente que nos ayudes a continuar en este desierto, Padre. Y que podamos ser fortalecidos, Señor. Que podamos nosotros poder saciarnos en ti, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, porque podemos escuchar a tu voz. Y ahora, Padre, al momento de salir de este lugar, que podamos ser hombres vivificados, mujeres vivificadas también, Señor. Padre, si hay alguien aquí que tiene situaciones, si hay alguien aquí que estamos en medio de esa murmuración, Padre, ayúdanos, Padre. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Padre, queremos verte día a día en nuestras vidas, Señor. Y Padre, ayúdanos a alejarnos más y más del mundo y que podamos estar cerca y cerca de ti, Señor. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús. Amén.